Quiero agradecer a Procultura esta invitación. Creo que me va a ser grato, me siento cómodo aquí. Bien, esta tarde voy a tratar de conjugar una conjetura de más o menos de cosecha individual, pero no hay nada individual, todo proyecto individual siempre es colectivo, o se da en el marco de lo colectivo, una hipótesis o una conjetura con la hipótesis Gaia de Lynn Margulis y Ovelock, ¿sí? En mi conjetura parto de lo que podría llamarse una hipótesis conspirativa, ¿sí? Digamos que como que el COVID o la pandemia es una catástrofe programada, ¿sí? Por una pluralidad de motivos. Yo voy a señalar solamente algunos, porque si no esto daría para una trasnoche, ¿no? Creo que, dado el sesgo que ha tomado el hipercapitalismo, en general evito la palabra neoliberalismo, porque creo que esto es una continuación del liberalismo clásico. Ahora, obviamente que estamos viviendo en un mundo muy cruel, sobre todo por la exclusión, tema sobre el cual voy a volver. Y voy a intentar de que esta hipótesis conspirativa en la cual se asevera que el COVID es una catástrofe programada, hay buenos motivos para pensar, nada impide pensarla así, digamos, ¿no? Pero sí advierto, o acá me parece que es oportuno aclarar que esta hipótesis con la cual me voy a manejar es una conjetura, ¿sí? No tienes pretensiones de verdad, en todo caso de verosimilitud, que no es poco. En primer lugar, estamos en un capitalismo donde la exclusión ha llegado al extremo, ¿sí? Este hipercapitalismo se asienta en el capital financiero, y este capital financiero circula de tal modo que las ulterioridades de esta modalidad que ha tomado el hipercapitalismo contribuye de un modo notable a una desocupación estructural. Que me parece que si esto sigue así, esa desocupación estructural es irreversible. Si hay desocupación estructural de la manera que lo he señalado, creo que hay una suerte de excedente demográfico, un sobrante poblacional, ¿sí? Y aquello que el hipercapitalismo no logró por otros medios, hambrunas, guerras de exterminio masivo, Medio Oriente, por ejemplo, y otras,
persecución de los luchadores sociales, encarcelamientos, represión, balas, etc. Bueno, esto que el capitalismo no pudo lograr por estos medios que acabo de simplemente enumerar, el COVID se encarga del resto, digamos, ¿sí? Contribuye, no sabemos cuál es la magnitud de esta catástrofe, ¿sí? Contribuye a menguar, ¿sí?, este excedente demográfico. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos ante un capitalismo de exclusión, no un capitalismo de explotación. Creo que no debería sorprendernos ver una manifestación callejera donde trabajadores portan estandartes donde se puede leer, por favor, explótenlos, explótennos. ¿Por qué? Y porque ser un explotador es un privilegiado hoy, porque estar incluido en el sistema, no estar excluido, ¿sí? Ahora bien, decía al comienzo de esta breve charla que quería conjugar esta hipótesis, esta conjetura, que no tiene más pretensiones de ser conjetural, por lo tanto, les pido que no me tomen enteramente en serio, pero bueno, es una conjetura. Ahora, me gustaría conjugar esta conjetura con la hipótesis Gaia. Gaia es una palabra que viene del griego, de Gea, que encontramos en casi todas las teogonías más o menos arcaicas, ¿sí? Documentación pertinente y además de una gran belleza expresiva, la encontramos en Hesíodo, un griego, ¿sí?, siglo VII a.C., donde habla de Gea, es decir, del caos, después viene Gea y Urano, ¿sí?, en esta mitología. Y quien ha compilado toda la mitología griega, que es una suerte de enciclopedia bellísima, de un valor literario inestimable, que ha inspirado a muchos escritores, incluso contemporáneos, en particular a Walter Benjamin en la filosofía, bueno, y a muchos más, también a Adorno, es Ovidio, ¿sí? La Metamorfosis de Ovidio, que es tan sucintamente reseñados estos proyectos de cosmogonía de la literatura clásica, ¿sí? Entonces decía que Gea, la hipótesis Gaia viene de Gea, que es una de las divinidades omnipresentes en las cosmogonías que acabo de mencionar y otras que omito para no extenderme sobre algo que no es el tema de esta reunión. Para la hipótesis Gaia, he olvidado citar a una científica, Lynn Margulis, que colabora con Havelock. Para esta hipótesis, fíjense que tienen la modestia
de llamarla hipótesis Gaia, es decir, que es una conjetura, siendo que aquello que los agrupa, tras este proyecto que otros habrían llamado científico, son científicos. No obstante, sus afirmaciones no las presentan con esta arrogancia, a veces hasta diría prepotente, de una concepción de la ciencia, la concepción positivista de la ciencia. Ellos no parten de esa visión positivista de la ciencia, ¿no? Es decir, ellos parten de la mecánica de los fluidos, es decir, lo que genéricamente hoy podríamos llamar termodinámica. Uno de cuyos representantes que estuvo acá en Salta, Ilya Prigogine, con el cual tuve el placer de poder intercambiar algunas palabras, bueno, tenemos acá 2 o 3 personajes que me parece son importantes, Margulis, Prigogine. Bueno, para la hipótesis Gaia, la Tierra, el planeta Tierra, es un organismo viviente, ¿sí? Y cuando se presentan avatares de orden histórico, bueno, pero para hablar de orden histórico habría que introducir al hombre, es decir, el hombre que tiene historia. No sé si otros ámbitos, al menos una historia conflictiva, es decir, lo que podríamos llamar genéricamente los mataderos de la historia, es decir, la historia de la humanidad son batallas, guerras, matanzas, ocupaciones, aspiraciones expansionistas de los imperios, etcétera, etcétera. Y tengo que citar a otro filósofo de la ciencia, que está a medio camino entre la filosofía de la ciencia e historia de la ciencia. Afortunadamente, la epistemología, después de la muerte de Popper, desapareció del panorama filosófico. Es decir, esta actitud arrogante del filósofo que va al laboratorio de los científicos a decir cuál es el método a seguir para llegar a un fin afortunado, acertado, atinado, sin derrape, digamos así. Bien, si el núcleo central de la hipótesis Gaia es que la Tierra es un organismo, es un organismo viviente, dicen, ¿no? Y eso creo que hay que enfatizar esa palabra. Es un organismo vivo, viviente. Cuando hay perturbaciones causadas por aquellos organismos animados que la pueblan a la Tierra, que pensado en términos astronómicos podríamos decir que la Tierra ¿qué es? Es una suerte de cascote interestelar perdido en el espacio infinito. Idea enteramente ajena a los griegos, ¿sí? El concepto de infinito es un invento del siglo XVIII y sobre todo el progreso indefinido. Ahí nace, yo creo, el positivismo que la Escuela de Frankfurt ha contribuido a desmantelar, en particular Adorno y Walter Benjamin. Bien, volviendo a la hipótesis Gaia, la Tierra es un organismo viviente. Cuando hay seres animados que perturban la autorregulación de este organismo viviente que es la Tierra se lo saca de encima. Como hay muchos ejemplos. Tenemos la desaparición, por ejemplo, de los dinosaurios, ¿sí?
y otras que tal vez ni la arqueología ni la paleoantropología han logrado registrar, porque acá estamos hablando de millones de años, ¿sí? Entonces, ¿qué vínculo habría entre la conjetura que plantea al comienzo, con un cierto tono de hipótesis conspirativa, de el COVID o la pandemia como catástrofe programada a consecuencia de la desocupación estructural y el excedente demográfico del planeta? ¿Qué vínculo hay entre esto y la hipótesis Gaia? Yo creo que es bastante compatible, ¿sí? Es decir, que el virus es un fenómeno natural, como todos sabemos, que, como decía, y repito, porque creo que es una idea que me interesa, aquello que el hipercapitalismo no pudo hacer mediante las guerras, a repetición, un capital que circula en los márgenes de los circuitos productivos, genera inevitablemente una desocupación estructural y por lo tanto hay un excedente demográfico o poblacional. Entonces, esto me hace pensar que hay cierta compatibilidad entre mi conjetura y la hipótesis Gaia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decía, lo que no se logró por otros medios, guerras, hambrunas, etc., y bueno, a favor de la Tierra y de la preservación del planeta, si es que sobrevive y no impacta un meteoro que la saque de órbita y colisione con los otros astros del sistema planetario solar, colabora con eso. Sí, el COVID, ¿sí? La pandemia. Es decir, introducir un principio de reducción demográfica, precisamente porque hay un excedente. Para el hipercapitalismo, obviamente, para mí no hay excedentes, ¿sí? Todos tenemos derecho a la vida. Pero pareciera que los opresores del mundo cuentan con un aliado, con un colaboracionista en el trabajo de reducción del excedente poblacional. Entonces, creo que hay compatibilidad entre la conjetura que manifesté al comienzo y la hipótesis Gaia. ¿Sí? Lástima que no haya nadie que pregunte para que pueda desarrollar con más detalle, porque tal vez hay fisuras argumentativas en lo que estoy diciendo. Me gustaría, esto es como una incitación más o menos camorrera, ¿sí? Una incitación al debate, más que una charla o una conferencia. No, es una invitación al diálogo, es una invitación a la contraargumentación, es decir, rehabilitar aquello que tanto quería alguien que tiene algo de naturalista, que es Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, ¿sí? Pero estaba mencionando a otro pensador importante que piensa más o menos, obviamente no tuvo tiempo, no sé si hay últimos escritos de él, que es Michel Serres, que iba un poco en esta dirección que estoy exponiendo. Es un pensador, es un filósofo, como decía, e historiador de la ciencia, por el cual siento gran admiración y respeto. Bueno,
me gustaría recalcar, enfatizar, algo que a título protocolar dije al principio, que todo lo que acabo de denunciar, no sin ser un poco atrevido, ¿sí? Tiene un valor conjetural. No lo de la hipótesis de Haya, porque eso no me pertenece, ni tampoco lo de la termodinámica. Eso es lo que se está haciendo en el ámbito científico. Pero sí los enlaces que yo he hecho, que me parecen conjeturales. Y bueno, volvamos a Serres, y voy a repetir, y perdonen la redundancia, el mundo, cosmos, es la excepción del meteoro, caos. Creo que estamos insertos en ese caos, con el COVID, ¿sí? En ese caos colaboracionista del hipercapitalismo, ¿sí? Reducción del excedente o del sobrante poblacional. Me parece que la palabra sobrante es más explícita porque estoy haciendo referencia a la barbarie del hipercapitalismo, ¿no? Es decir, hay sobrantes, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo afirmar hoy, sobre todo los científicos, que los descubrimientos realizados en estos laboratorios gigantescos, como el que acabo de nombrar, el acelerador de partículas, son verdades? Solamente un positivista puede decir que son verdades, ¿sí? O una visión positivista de la ciencia. Todo es conjetural. Antes se hacía la distinción entre ciencias sociales, como ciencias conjeturales, y ciencias duras, ¿sí? Física, matemáticas, etcétera, como, dije mal, pero ciencias sociales, ciencias blandas, ¿no? Y las ciencias duras, la física, la biología, la neurobiología, etcétera, son ciencias duras. Yo debo confesar que a mí las ciencias no me gustan ni duras ni blandas, me gustan al dente, digamos, ¿sí? Bien, ¿qué podemos agregar a estas cosas? Más conjeturas. Y creo que para conjeturas ya me he excedido un poco. Son unas cuantas las que he pronunciado acá. De tal modo que, bueno, yo no estoy de acuerdo con la hipótesis en sumo grado optimista de este filósofo esloveno residente en Argentina ahora, que es Slavoj Žižek, porque él dice que en una discusión con un filósofo surcoreano, profesor en Oxford ahora, que no recuerdo el nombre porque es un nombre con muchas consonantes, de tal modo que es muy difícil pronunciarlo. En una discusión con este filósofo, él sostiene que el COVID es un golpe mortal para el capitalismo. Yo no lo creo. Al contrario, es decir, el encierro, el confinamiento, que obviamente está bien que se haga, obviamente que la reacción argentina está en contra de todo eso, sabotea la vacuna, arma circulan dichos infundados acerca de un montón de cosas. Bueno,
Para CISEC, como les decía, el COVID es un golpe mortal para el capitalismo. Yo no, creo que no. ¿Por qué? Porque el encierro, que como dije, es necesario estar atento a los protocolos que emanan de las autoridades competentes, ya sea del Ministerio de Salud, del Poder Ejecutivo, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que eso nos acostumbra ¿a qué? Al aislamiento, al sálvese quien pueda, tomar como normal el encierro, ¿sí? Que es obviamente lo que el capitalismo busca, ¿sí? Que no haya protestas multitudinarias, colectivas, acciones colectivas, etcétera. Entonces, creo que ese es un punto, es un debate interesante, ¿no? El esloveno no deja de tener razón en muchas cosas, ¿no? Porque él dice, bueno, el confinamiento nos acostumbra a darle la espalda a lo social, ¿sí? Porque ya ha pasado un año. ¿Cuánto va a durar esta pandemia? No lo sabe nadie. Los epidemiólogos, los especialistas, los expertos en este ámbito, creo, según lo que escucho, cuando los escucho, y a veces no saben muy bien qué decir, ¿no? Porque ¿cuánto va a durar la pandemia? No lo sabemos. No lo sabemos. Y bueno, yo creo que habrá que seguir trabajando, estudiando estos problemas. Ojalá hubiera gente que me rebatiera. Sí, no espero un asentimiento rápido, sino más bien una discusión. Como dije, todo lo que digo son argumentos con pretensiones de validez criticables. Es decir, en ningún momento pretendo arrogarme o ser tan arrogante como para decir, bueno, aquí está la posta. No es eso. He intentado en esta conversación decir, conforme a la información disponible que he frecuentado, algunas apreciaciones sobre el COVID. En cuanto a otros temas que estaban consignados en el proyecto de Procultura, acerca de bueno, cuáles son las motivaciones personales, qué hice durante el tiempo de la pandemia. Es decir, a mí lo personal no me interesa, me interesa una suerte de discusión sociopolítica o filosófico-política de pensar en términos sociales, pensar en términos individuales. Creo que en este momento donde está en riesgo la humanidad en su conjunto y el planeta, ¿no? Nada menos, yo creo que es un acto en sumo grado irresponsable, desconsiderado, y por tanto me parece que esos puntos que señaló como puntos indicadores que señaló Procultura, que me parecen bien, pero hablar de términos personales, bueno, puedo decirlo rápidamente. ¿Qué hago? Y estoy entregado a la rutina que menos me disgusta, escribir, leer, pensar esto que está, y escribirlo, esto que está pasando,
y que nos inquieta sobremanera a todos, que hay miedo, sin duda, y que uno lo pasa, ¿sí? Pero hasta que no le pasa cerca es como que no lo siente como debería sentirlo, ¿sí? De tal modo que hablar de cuestiones personales no me parece procedente en esta intervención que ustedes han tenido la gentileza de hacerme partícipe.